poco a los lectores virtuales de Olé Libros de qué va la novela. Bueno, pues me gusta pensar que la novela, utilizando un símil del propio texto, es como si fuera un baúl de secretos. Y cuando lo abres, a veces se convierte en una novela de aventuras, un landscape, o sea, una novela de paisaje. La mayoría de las veces es una novela de amor y de sentimientos, otra es una novela de misterio, pero en el sentido tradicional del misterio, con casas encantadas, con torreones malditos donde pasan cosas. A veces es una novela de espías, años 40, Segunda Guerra Mundial. Otras es un poco policíaca, a veces es de aventuras, costumbrista, de crecimiento personal. ¿Por qué? Pues porque es la historia de una protagonista, Aurora. Cuando arranca la novela tiene 20 años, pero enseguida el lector va a remontar al pasado y a la infancia de este personaje para entender por qué tiene tantos secretos en su vida. Y el lector puede adentrarse en un mundo lleno de glamour, muy poco conocido para España, pero muy cercano porque utiliza los mismos referentes del Hollywood de los años 40, que es aquel cine mexicano único en el mundo, porque es algo que se produce en un corto periodo de tiempo y que es interesantísimo. Vamos a hablar un poco de la estructura del libro, porque creo que no es nada, o sea, al principio no es nada lineal, hace saltos en el tiempo y yo creo que la estructura es complicada de encajar. ¿Cómo lo has hecho? Yo opté por una fórmula de flashback porque me parecía que era una manera de jugar con el lector y de ahorrarle la lectura convencional de la primera y segunda parte que hubiera tenido esta novela. Yo escribo como me gusta leer. Confieso que a mí lo que me gusta es que cada capítulo me encoja el corazón. Si yo en 2 hojas no tengo la necesidad de seguir pasando a la siguiente y la siguiente y la siguiente y que cada hoja me deje un interrogante grande como ¿y ahora dónde estoy y a dónde voy? Yo dejo los libros, no puedo evitarlo, por muy bien escritos que estén y mucha literatura de oropeles que tengan. Necesito eso, necesito que no haya nada que frene la acción ni la emoción. ¿Por qué recurro a esa estructura de flashback? Porque me parece que era la mejor manera de que el lector se adentrara en los recuerdos de los personajes y tuviera piezas de rompecabezas. O sea, el lector tiene que hacer un trabajo cuando está leyendo. Es que los libros que funcionan siempre son así. Cuando tú lees a Agatha Christie, ¿qué estás leyendo? Cada rato estás pensando quién es el asesino. No, es el mayordomo. Ah, no, es el lavante. No. Pues eso es lo que tiene que hacer. Desde el primer momento tiene una pieza. Ah, esta pieza me la han dado de un año. Y luego otra pieza y dices, ya sé, entonces, ¿qué pasó? No, que me han dado otra pieza. No es así. Es un juego, estoy jugando con el lector. Entonces el lector cuando lea la novela, eso me lo dicen muchos, ¿no? Está leyendo la novela y dicen, yo estoy componiendo y me das otra cosa y digo, no está en esa dirección. Era un juego, pues un poco perverso, lo sé, ¿no? Pero me parecía curioso y de hecho, cuando ya tiene casi todas las piezas el lector, ya no incluyo ningún flashback. Porque lo que le digo al lector es, vale, ahora que sabes todo, ¿quién es el asesino? Y no se descubre hasta el final. Cuando estás escribiendo, ¿sufres o disfrutas? Disfruto mucho. Cuando escribo disfruto muchísimo y soy muy maniática. Ya me he dado cuenta que sí, soy muy maniática. Escribo rodeada de velas, de olor y de imágenes y pensaba que solo podía escribir por la noche y es curioso, la primera novela la escribimos por la noche y en un lugar como más cerrado, una parte de la casa que no tenía ventana al exterior y que es la propia metáfora de lo que era la Isabela, un balneario, una especie de micromundo cerrado en sí mismo. Y esta novela, sin embargo, tuve que cambiar todos los muebles, asomarme a la ventana, ver luz, solo podía escribir durante el día y cambié los olores y lo que me rodeaba y me di cuenta que es que claro, me estaba trasladando mentalmente a México. Sí,
este reto para mí ha sido, en fin, desde luego lo más difícil que he hecho cuando me pongo a escribir. El segundo libro lo es una prueba de fuego. El tercero ya dicen que es como el triple salto mortal. Cuando decidí contar la historia me di cuenta que a priori solo contaba con hándicaps. Estaba hablando de un tiempo que por supuesto no conozco, en un país, y eso lo hace muy difícil, en el que no has vivido, que no es tu país, no conoces, ¿no? Su sociología cotidiana, no conoces sus paisajes, tampoco el escenario, o sea, el telón de fondo que es el mundo del cine era algo que yo frecuentara de una forma no sé, más continua, no sé de cine más que el común de los mortales, ¿no? Que aficionada a 4 películas y poco más. Pero pero también ahí estaba la gracia, ¿no? Acercarte a todo eso que es como un gran viaje porque es desconocido. Por otra parte, y ya en cuanto a la propia arquitectura de la novela, también tenía dificultades. Cierto que hay un personaje principal, pero los personajes secundarios se entrelazan con ella, con Aurora, de una manera tan tenaz y tan exquisita, y a veces es como no se ve a simple vista, pero según avanzas en la lectura te das cuenta del vínculo que tienen, que hace que la novela era una especie de encaje de bolillos, donde todos los palillos tenían que ir moviéndose y al final convergen en un mismo sitio. Fue complejo, hablar del tiempo real de la lectura, que es el año 40, del 41 al 44, e incluir esos flashbacks a otro tiempo donde el lector se hace una idea de cómo eran los personajes y por dónde llegan sus grandes secretos, ¿no? Por qué Aurora es como es, pero no se evita la farragosa lectura de una primera parte larguísima y luego una segunda parte. Luego hay un personaje al que le dedicas la novela, que es Miguel Moraíta, que es un desconocido en nuestro país realmente, aunque fue alguien muy importante en ese Hollywood mexicano que describes. ¿Por qué se tuvo que ir cuando era pariente de Franco? Bueno, Miguel Moraíta se marcha porque es combatiente del ejército republicano, fue mando, fue oficial y además dirigió la inteligencia durante la guerra civil en el norte de África. Su vida había sido una vida comprometida con las ideas de izquierdas, a pesar del vínculo familiar a través de su madre con Francisco Franco. Su vocación era hacer cine y no lo había logrado solamente desde la pura gestión o la distribución, incluso la publicidad. Creó en España Renacimiento Films, pero tenía la obsesión de dirigir algún día películas. Ante la imposibilidad de hacer esto en España, las posibles represalias, porque evidentemente lo era un represaliado tras la guerra civil, decide marcharse. Estaba casado y ya tenía un hijo, pero se marcha él primero a México y después va a su familia. Es una excusa, o sea, Miguel es el catalizador para contar la historia. Él no es, evidentemente, ni es el protagonista, es un secundario muy potente dentro de la historia, pero el hecho de dedicarle la novela implica para mí un homenaje a otros personajes cercanos a Miguel Moraíta, es decir, a esos hombres y mujeres españoles y españolas que se marchan a México y que allí suscriben una carrera muy exitosa, laureada, aplaudida, muy reconocida, en tiempo presente todavía les recuerdan, y que aquí en España están olvidados, cayeron en el ostracismo y ni siquiera es que están olvidados, es que ni se conocen los nombres. He visto otras entrevistas tuyas que contabas que fuiste a verlo antes de que muriera y que te trató muy mal, y me choca que aún así pues se lo dediques a él igualmente. Es que yo entiendo, es que esto es una cuestión de empatía. No es que me tratara mal, él no sabía quién era yo. Él se levanta un día y encuentra que hay una loca española tocando el telefonillo de su casa. Claro, yo lo entiendo. Y que además esta señora es muy pesada y va todos los días. Es decir, voy a contar la historia, lo que no he hecho nunca, voy a contar la historia desde la perspectiva de Miguel, un señor que tiene 104 años, y aquí hay una española que le dice: vengo aquí con una cámara como esta, a ver si usted me cuenta la suya. Pues yo comprendo que alguien que, pues no sé, que ha pasado por mucho y que guarda, y eso tiene todo el derecho del mundo, cierto rencor hacia el país que le vio nacer, donde creció, se formó y donde le hubiera gustado desempeñar y desarrollar su carrera profesional, le daba la espalda
Es decir, ¿cómo no va a tener ese rencor? Claro que lo tiene, no lo entendía. Entonces, que yo viniera, no con una carta oficial del ministro de Cultura, diciendo, mire usted, aquí estoy representando al ministro, a la ministra de Cultura, porque aquí España le quiere dar una... No, oiga, no. Entonces yo comprendo que no quisiera hablar conmigo. Yo no lloraba de rabia contra él, lloraba ante la imposibilidad, porque en ese momento pensé, nadie va a conocer la historia de Miguel. Y me di cuenta que podría hacerlo de otra manera. Yo estoy hablando de Miguel Moraita, y este no es un libro sobre Miguel, ni siquiera sobre... no es un libro sobre esos españoles, pero en todo eso se desliza aquel mundo del cine y aquellos españoles que fueron a México y contribuyeron a que fuera lo que fuese aquella época. El título, que el tiempo nos encuentre, aparte de que tiene que ver mucho con el libro, también tiene que ver con que el tiempo pone cada cosa en su sitio. Claro, es un verso de Lorca el título, y es tiene tanta carga, por una parte emocional y por otra parte desde un punto de vista literal de contenido, que me parece se acomoda a muchas interpretaciones que el lector puede hacer. Un lector me dijo una vez al principio, una lectora me dijo, todos hemos dicho que el tiempo nos encuentre a alguien en nuestra vida, y si no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Y digo, pues tienes razón, sirve para eso, sirve para las propias circunstancias. No es el momento de algo, ya no digo de una persona, no es el momento de algo en lo que nos empeñamos. Pues deja que el tiempo te encuentre con ese algo. A lo mejor no estaba para ti, a lo mejor está en el futuro, a lo mejor no es tu camino y es otro el que debes de tomar. Obedece la frase a cosas que me gustan mucho, ¿no? Cada uno escribe, cuando te das cuenta, no cumples años, sabes que escribes sobre aspectos que te obsesionan. Me obsesionan los secretos, lo que más, y el misterio, es verdad, vale. Pero me obsesiona la idea de, ¿cómo lo diría? Los saldos que se hace la vida, ¿no? Las cuentas pendientes que se cobra, me encanta. Luego, una cosa que me ha chocado un montón es la fiesta que se hace cada vez que llega un barco. ¿Eso era así de verdad? Era real, ese hecho es real. Sí. Sí, a mí también me gusta que el lector conjeture dónde está la realidad de lo que cuento y dónde entra la ficción. Era una fiesta. La primera que se organizó de esa manera fue con el primer barco. El recibimiento del primer barco lo capitaneó el propio presidente Lázaro Cárdenas, y a raíz de aquel primer barco, que era el Sinaya, que llega en el 37, a partir de ahí el resto de los recibimientos de forma espontánea se festejaban igual. Es el pueblo mexicano y nos siguen llamando igual, hermanos españoles. Sí. Sí. ¿Y qué te gustaría que pensara el lector cuando acabe de leer el libro? A mí lo que yo deseo es que lo lean, y cuando concluyan yo solo quiero que se quede con ese sabor de boca de es como si hubiera estado allí. Yo creo que es de las cosas más bonitas, ¿no? Cuando están leyéndolo y me dicen, no puedo dejar de leerlo, estoy muy enganchado, termino un capítulo y quiero leer el siguiente, ¿no? A veces me dicen, me he leído 300 páginas de golpe. Digo, qué barbaridad, pues te va a durar poquísimo. Eso me gusta mucho. Y cuando concluyen, como todos me dicen que el final es impactante, yo sé que es un final muy especial el de esta novela, pues sobre todo quisiera que tuvieran ese sabor de boca que dejan como las piezas encajadas de un puzzle, ¿no? Jolín, la vida a veces hace las cosas bien, ¿no? Y que se queden con este viaje emocional. Que sientan México, que lo huelan, que lo perciban, que les dé la sensación a veces que han estado allí, que me digan, pues no sé si, parece que he estado allí y nunca he estado. Me has hablado de una forma tan clara de cómo es Puebla, de cómo es Veracruz, de cómo son sus casas, de cómo son, que parece que lo conozco.